Hola amigas, amigos, saludos cordiales tras este largo puente, aunque algunos el puente ya dura 31 días de estado de emergencia, sin salir de casa, 31 días. Sé que es complicado y que encima sabéis todos prácticamente que hasta el 11 de mayo como mínimo no vamos a poder circular con cierta normalidad, pero no igual que antes, por las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestra comunidad valenciana, de España entera. La verdad es que es complicado. Ya por ejemplo, en Francia ya se ha marcado ese 11 de mayo como fecha para el final del confinamiento. Pero todo dependerá de cómo vayan las cosas. Hoy, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, igual que en otras comunidades, ayer era festivo, la gente que llevaba 2 semanas sin trabajar porque no eran trabajos esenciales ha vuelto a trabajar. Se están repartiendo mascarillas, esas mascarillas que, como bien ha reconocido el Ministerio de Sanidad, pues solo tienen una duración de 4 horas, con lo cual, pues no sé, si uno va a la vuelta le dan otra, no lo sé. La verdad es que hoy veremos la experiencia. Ayer la vimos en otras comunidades, como la de Madrid, funcionó más o menos bien, aunque no en todos los sitios había. Bueno, esto es una sorpresa, una detrás de otra, cuando tienes que gestionar una situación tan novedosa, tan difícil y tan complicada. Miren, yo me niego a hablar ya de que la curva va para abajo o para arriba, porque mientras haya una muerte, una sola muerte, no te puedes alegrar ni puedes sonreír. Hay que vencer la pandemia. Yo ya estoy harto también de decir, y cuando abran los bares y cuando abran los parques, no, cuando deje de morir la gente, que eso es lo importante. Hay muchos dramas en estos momentos. Estamos hablando de casi 17.000 personas las que han muerto, y esto es algo terrible. No ocurría desde la Guerra Civil, no pasaba una cosa tan grave, y además el drama económico, con un país que vive en estos momentos pues intentando improvisar, y a veces preguntas que nos vamos a ir respondiendo durante el programa de hoy, en un debate que vamos a tener hoy la mayoría de periodistas. Porque, por ejemplo, hoy Consejo de Ministros, ¿por qué no se aprobó ya hace unos días, cuando ya lo anunció la ministra, y además en algunos periódicos como La Razón, en su portada el pasado viernes, se aseguraba que para pymes y autónomos se van a retrasar los pagos de la trimestral, que es mañana? O sea, hoy tienes que avisar de lo de mañana. ¿Y qué hacen los gestores? Están toda la mañana esperando a ver cuándo sale el ministro de turno o cuándo sale el decreto de turno y leer bien el decreto, porque claro, el decreto del otro día, que si la expropiaban o no expropiaban, luego lo de las viviendas no se pueden expropiar para casos de necesidad, de casos de violencia de género o de gente que necesite un piso, ¿se puede a una persona expropiarle un piso que no está utilizando? Pues no, al final sale el ministro y dice que no, pero nos tenemos 3 días haciendo el tonto y debatiendo. Miren, esto no es el problema que tenemos actualmente. El problema que tenemos actualmente es una pandemia, que hay que derrotarla, y luego, sobre todo, un drama, que es que la gente, por ejemplo, hoy, y eso es lo que me preocupa a mí, y luego lo hablaremos, es saber si el dinero de los ERTEs va a llegar desde la caja del Estado a los bolsillos de los que ahora están en su casa esperando a que acabe el estado de alarma para volver a trabajar, pero que de momento les han mandado con un ERTE y, claro, van a cobrar el 70%, lo primero. Pero ¿cuándo van a cobrar? ¿Van a poder ir a comprar? Porque llevan unos días que están viviendo de sus ahorros, el que los tenga. Pero ¿van a cobrar ya? ¿Va a haber rapidez? ¿O nos van a decir yo hoy que, por favor, paciencia, que ya cobraréis dentro de una semana? La cosa no está para bromas y la cosa no está para sonreír, pero sí que es para tener esperanza y para creer en la humanidad y para creer en la buena gente que sigue siendo solidaria y que sigue ayudando unos a otros. Que hay casos muy raros, que hay casos de gente que todavía que se salta al confinamiento, que hay imbéciles que se van a hacer una barbacoa o que se van a la playa o que se suben a un terrado. Ayer estaba el helicóptero dando vueltas a Valencia y avisando a todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque ahora cuando volvemos, que la vuelta esta al trabajo es la misma que tuvimos las 2 primeras semanas del confinamiento. Tampoco es que sea algo muy diferente. Y entonces ya se empezó a parar la pandemia. La buena noticia es que en nuestros hospitales el estrés de llegada de enfermos ha disminuido considerablemente. No hay colapso. Eso es lo bueno. Y que encima hay equipamiento. Y eso es bueno. Ya hablaremos de por qué no se llegó antes, que por qué no, ya lo hablaremos. Ya hablaremos de los pactos de la Moncloa, ya hablaremos de todas esas cosas. Que, bueno, ¿cómo va a haber pactos de la Moncloa si todavía no han llamado a los que quieren ir? ¿Y cómo va a haber pactos de la Moncloa si algunos de los que deben ir dicen ya que no van a ir? Pues difícilmente va a haber pactos ni va a haber leches. Aquí hace falta cuanto antes unidad, trabajo y sobre todo un gobierno que dé señales de trabajo y gestión, como por ejemplo sí que se ve muchas veces en el gobierno de la Comunidad Valenciana, aunque nuestra vicepresidenta sigue a veces desaparecida y la consellera pues ha tenido que dar la cara muchas veces, la consellera de Sanidad, por cosas que a ella no le competían. 99